Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Dígale al que está a su lado, tienes que vestirte con la coraza de justicia. Amén. Cuando hablamos de la armadura, es un conjunto en realidad, ¿cierto? Usted no puede vestirse de algunas cosas, tiene que ponerse la armadura completa. Por eso el apóstol Pablo nos habla de vestirnos con toda la coraza del Señor y estar firmes, ¿verdad? Soportando, y también cuando esto haya acabado todo, dice Pablo, estar firmes. Y luego dice vestidos y comienza a hablar acerca de la armadura. Hablé el otro día acerca de la espada del Espíritu y quiero hablar justamente de la coraza de justicia. Vestidos. Mire, hay un patrón en la Biblia que es el patrón del cada día. Usted va a encontrar en varias partes acerca de el cada día. El pan nuestro dice de cada día, así que cada día tenemos que rogar al Señor por el pan, ¿cierto? No solamente el pan físico, sino la palabra, comer cada día, ¿verdad? Y rogar por cada día por el pan. También el apóstol Pablo dice, cada día muero por Cristo. Así que este asunto de morir es una vez y para siempre, o es que cada día tenemos que morir. Todos los días, ¿cierto? Tenemos que rendirnos al Señor y decirle, aquí estoy, mátame hoy día de nuevo. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir, Señor, mátame hoy día otra vez, tengo que morir? Obviamente para el mundo, ¿cierto? Morir a todo lo que no sea Cristo. Amén. Y también Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Así que hay un patrón en la Biblia del cada día y muchas cosas que nosotros tenemos que hacerla constantemente. Y esto de la armadura entra en ese patrón del cada día. No es que usted se vistió y quedó vestido para siempre. Todos los días, así como nos cubrimos con la sangre de Cristo, así como oramos día tras día, así debemos también de tomar la armadura. Amén. Y aunque le parezca una locura, pero hágalo, hermano. Todos los días levántese en la mañana y vístase con la armadura del Señor. Amén. Ahora, la coraza era una parte vital en el armamento de todo soldado romano, debido a que protegía sus órganos vitales. Amén. Del ataque de los ejércitos con los que se enfrentaba. No sé si hay alguna figura por ahí, Raulito, ¿me ayuda? La coraza, para que usted tenga una idea más clara, pero cubría todos los órganos vitales, partiendo del corazón. Ahí, por ahí yo sé que Raúl va a encontrar alguna imagen. Mire, por lo general la coraza que cubría al soldado romano estaba hecha de bronce. Pero si el soldado pertenecía a una clase próspera, podía ser una cota de malla. Así que cuando habla de la coraza, hay una estructura que es más sólida, pero también hay una malla que se ponían debajo. Y estaba viendo que la coraza era media redondita así, porque las armas, una flecha o un cuchillo, ¿verdad? Topaba y resbalaba. Lo mismo el casco, que no es el asunto hoy día hablar del yelmo, pero tenían curvaturas así, ¿verdad? Para que las armas resbalaran o desviaran su dirección, ¿sí? Entonces, pero también había una coraza que se ponían debajo de malla, que también no penetraba, porque obviamente era de malla, ¿sí? Metálica, una malla metálica, justamente. Claro. Así que era un material mucho más fino y ese tipo de coraza
lo protegía no solo de la espada, pero también de los dardos que venían en diferentes direcciones al soldado. Y en esto hay una verdad que debemos de afirmar nosotros como pueblo de Dios. Si alguno debe ser hecho con un material resistente, o si algo tiene que ser hecho con un material resistente, es la coraza de justicia para confrontar al ataque del adversario. Amén. No sé si encontró por ahí. Ahí está, ¿ves? Ese es un tipo de coraza, ¿sí? Pero habían otros metálicos enteros y otros que eran una malla, ¿sí? Pero todos tenían la misma finalidad. Ahora, esta figura de la coraza de la justicia se ve también en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 59, versos 16 y 17. Si me ayudas, Raúl, ahí, podemos ver que dice lo siguiente. Ahí hay otro tipo de coraza, ¿ves? 16 y 17 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma. Y nosotros tenemos que vestirnos ¿de qué? Lo que nos convoca hoy, ¿cierto? La coraza de justicia. Mira lo que está diciendo acá, si lo puedo entender. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo. Se está refiriendo a Dios, ¿cierto? Y le afirmó su propia justicia. ¿Se está refiriendo a qué justicia? A la de Dios, no a la nuestra, no a la del hombre. Verso 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Así que aquí también habla de la coraza de justicia. ¿Amén? La pregunta es esta: ¿de qué justicia está hablando acá? ¿Será acaso de nuestra propia justicia? No, ¿verdad? Definitivamente no. Porque en Isaías 64, verso 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Justicia o justificaciones, ¿verdad? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, así es nuestra justicia, ¿o no? Nuestra propia justicia como trapo de inmundicia. La versión Palabra de Dios para Todos nos da una visión más gráfica de lo que está hablando acá. Dice, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros, como una hoja, nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. O sea que esta traducción es más fuerte, hablando de nuestra justicia. ¿Sí? ¿Están acá o no? Esta traducción es más fuerte porque habla de que nuestras justicias son como, se está refiriendo acá, mira, toalla higiénica. Así es nuestra justicia. Amén. Para Dios todas nuestras justicias son algo sucio, como el trapo donde caía la sangre muerta de una mujer que estaba menstruando. Y eso es lo que está diciendo acá esta traducción, que es fuerte, ¿verdad? Pero así es nuestra justicia. Por eso cuando le preguntaron a David, David, ¿qué juicio prefieres tú? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿Qué dijo David? ¿Por qué? Porque dio la razón, ¿o no? Dijo, porque en el hombre no hay misericordia ni justicia, entonces yo prefiero caer en las manos de Dios, porque Él es justo. Amén. Claro.
En Romanos capítulo 3, verso 19 al 24, si me apoya ahí Raúl. Romanos 3, 19 al 24. ¡Uy, qué rápido, Raúl! Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Escuchó eso? Mira, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuántos están bajo la ley acá? ¿Hay alguien que esté bajo la ley? Si usted me dice eso es porque no hemos entendido nada. Porque nosotros no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Entonces Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿a quién se lo dice? Lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira cómo Dios nos encerró, ¿verdad? Para que no tuviéramos otra opción y Él tuviera que traer a Cristo y darnos de su gracia. No teníamos escapatoria. Verso siguiente. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que vestirnos o ponernos la coraza de justicia, pero ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo acá? Que según la ley o en la ley ningún hombre es salvo. Nadie se puede justificar. Amén. Por sus obras. Entonces Dios lo encerró todo en pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, venida la gracia de Cristo, es la justicia de Dios la que nos justifica delante del Padre. Amén. Mira qué tremendo es esto. Por eso aquí está hablando que esta coraza que tú y yo nos vestimos no es nuestra justicia. Amén. No es nuestra justicia, sino la de Dios. Según la justicia del hombre, usted y yo debemos morir. Y según la ley, también, porque nadie la pudo cumplir. Pero según la justicia de Dios, Él dijo, el pastor Guillermo es mi hijo, así que lo salvo. Y alguien le podrá decir, pero ¿quién lo justifica? Cristo. Entonces ahí donde está lo que dice Pablo, que la justicia de Dios no opera, perdón, la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Entiendes? Entonces la justicia de Dios no tiene nada que ver con nuestra justicia ni con nuestras obras, sean buenas o sean malas. Es la justicia de Dios que nos salvó. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Es tremendo este pasaje, porque nosotros tenemos que entender que ya no estamos bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley, estaríamos en condenación. Mientras que ahora tú y yo estamos en la gracia. Y en la gracia opera solamente la justicia de Dios. Es por eso que es gracia. Amén. Cuando tú hablas con un hermano mesiánico, judío mesiánico, ellos te van a llevar a la ley.
¿verdad? Teníamos a nuestro hermano Roberto aquí que compartía con nosotros, pero también él en su creencia, ¿verdad? Andaba con algunas cositas de los judíos mesiánicos. Un día andaba con una cintita acá, unas cositas acá colgando. Y le digo yo, ¿y eso qué es lo que es? Me dio el nombre, no sé, nunca me he entrado en eso. Pero dijo, esto, cada vez que yo lo toco me recuerda que no debo pecar. Y le digo, ¿y por qué usa eso? Sí, porque tengo que recordar que soy pecador y que no debo pecar. Y le digo, pero en la gracia tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y Él es el que me recuerda a mí, en mi interior, que yo he sido comprado por precio de sangre y que no soy dado al pecado. Amén. En la ley todo es externo. En la gracia todo es interno. ¿Entiende? Así que la vida del Señor es interna. Amén. Mire, veamos este mismo pasaje en la Biblia expandida de fe. Romanos 3:19 dice, ahora bien, nosotros sabemos que todo lo que dice la ley es válido para los que están bajo la ley, a fin de que toda boca se calle y nadie pueda alegar inocencia y todo el mundo sea condenado bajo el juicio de Dios. Siempre lo he graficado así. La ley es como un gran espejo que descendió del cielo y Dios lo puso delante del hombre y el hombre se ve tal cual como es de pecador. Ahora, el problema más terrible de la ley es que muestra al hombre su pecado, pero no le da la solución, porque nadie la pudo cumplir. Ningún hombre ha sido capaz de cumplir, excepto uno. ¿Usted sabe quién es? Jesucristo. Amén. Así que nadie puede alegar, dice este pasaje, inocencia. Y está todo el mundo condenado bajo el juicio de Dios. Porque ante los ojos de Dios, ningún ser humano será justificado, entre paréntesis dice, declarado inocente y hecho justo. Según la ley, ningún hombre será declarado inocente y hecho justo por medio del cumplimiento de las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer completa y conscientemente el pecado. ¿Ve? Es como un espejo donde el hombre se mira y ve todo su pecado, pero no la puede cumplir. ¿Por qué? Porque no está en el hombre el ser justo delante de Dios. Verso 21, pero ahora, aparte e independientemente de la ley, se ha manifestado abiertamente la justicia de Dios, que es testificada y confirmada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no existe ninguna distinción ni diferencia, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados, y entre paréntesis, declarados inocentes y hechos justos, escucha esto, gratuitamente por medio de su gracia, y entre paréntesis, que es el favor y la buena voluntad de Dios hacia nosotros, provista por medio de la redención cumplida en Jesucristo, y entre paréntesis, el ungido Salvador. Amén. Así que tú y yo hemos sido justificados. Es la justicia de Dios la que nos hace a nosotros y nos declara inocentes y sin pecado. Aleluya. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Nada. Y ahí es donde opera la justicia de Dios. Es que esto es lo tremendo, que el Señor todo lo encerró en pecado bajo la ley. Entonces ningún hombre puede ser declarado, o ningún hombre, como dice esta traducción, reclamar inocencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria. Nadie tiene derecho a alegar nada. Nos corresponde ¿qué cosa? El juicio, la condenación. Pero aquí es donde opera la justicia de Dios. Dice, yo a estos los voy a salvar. La gracia. Y es una gracia favorable a nosotros, gratuita, como dice acá,
y no por las obras. Amén. Porque usted y yo no hicimos nada, hermano. Al contrario, ¿qué hicimos? Entonces, ¿qué merecíamos? Lo que dice la ley. Si nadie pudo cumplir la ley. ¿Por qué me estoy tomando este tiempo? Porque cuando nosotros tenemos que colocarnos la coraza de justicia, usted tiene que entender esto. ¿Cómo opera la coraza de nosotros? Amén. Porque cuando nos colocamos el yelmo de la salvación, tenemos que saber cómo. Y cuando habla de la coraza de justicia, yo tengo que saber cómo opera esta coraza de justicia, porque el diablo nos juega ese papel, ¿verdad? Nos juega esa carta de no eres santo, no eres justo, no eres esto, eres pecador. ¿Pero qué dice la Biblia? Que sin mérito alguno nosotros, Él nos ha declarado la justicia de Dios, no la nuestra. La justicia de Dios nos ha declarado inocentes. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado y mírelo y dígale: tú no eres un pecador, tú has sido justificado y declarado inocente por el Padre. Aleluya. Aquí es donde uno tiene que saltar y tirar los chalecos para arriba y todo, porque ¿sí o no? Es como cuando en el colegio nos decían se van a ir temprano. Nosotros siempre estábamos, éramos el mejor curso del colegio, nosotros, no estaba yo. Y estábamos de los primeros. Y uno miraba para atrás y los chalecos volaban. Entonces, aquí tiene que tirar a la guagua para arriba, todo, porque, mira, es motivo de gozo entender que merecíamos la muerte, pero el Señor en su justicia, no en la nuestra, no en la del hombre. Por eso David dijo: no, yo quiero la justicia de Dios, sea como sea, porque en el hombre no hay justicia ni misericordia. Yo apelo a la justicia de Dios. Y fue la justicia de Dios la que nos miró a todos los que estamos aquí y dijo: Patricio, te declaro inocente. Te declaro inocente. Lina, te declaro inocente y libre de pecado. Amén. Y quizás nosotros podríamos decirle al Señor: pero Señor, si has sido tan malo. Y eso no importa, yo te declaré inocente. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados, declarados inocentes y hechos justos. Aleluya. O sea que no solamente te perdonaron, no solamente te declararon inocente, sino que también te hicieron justo. Por eso cuando decimos ¿cuántos justos hay acá? Usted, ¿sabe por qué no se atreve a levantar la mano? Dígame usted, ¿por qué no se atreve a levantar la mano? Porque dice: no, ¿cómo voy a ser yo justo si yo soy re injusto? Pero es que no está hablando de tu justicia, está hablando que el Padre te justificó en Cristo Jesús. Entonces cuando le digan a usted ¿cuántos justos hay acá? Aquí hay alguien que ha sido justificado, declarado inocente, libre de pecado. El Señor lo hizo, no yo. Es su justicia. Amén. ¿Está entendiendo para dónde va el asunto cuando Pablo dice: y pónganse la coraza de justicia? ¿Está hablando de la nuestra? Entonces mira cómo opera la coraza de justicia, guardando tus órganos vitales, pero es la justicia de Dios que nos está guardando. Y el diablo nos habla y nos dice: tú eres injusto, tú eres pecador, tú eres aquí, tú eres allá, y nosotros le creemos el cuento al diablo. ¡Pum!, nos sacamos la coraza. Entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestros órganos vitales comienzan a ser afectados. Hablo espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes que no es tu justicia, sino la justicia de Dios, tu vida es guardada. Amén. Aleluya. No es nuestra justicia propia lo que nos declara inocente y nos hace justos delante de Dios, sino la justificación gratuita que Dios nos dio basada en los méritos y en la obra de Jesucristo por nosotros.
Así que esta coraza de justicia no tiene nada que ver contigo ni conmigo, sino con Dios. ¿Cuántos se van a colocar la coraza de justicia, hermano? Todos los días decir, Señor, me visto de tu justicia, tomo la coraza que cubre. ¿De dónde salen los buenos y los malos pensamientos? ¿De dónde salen los homicidios? Del corazón. ¿De dónde salen las malas palabras? El hombre malo, ¿de dónde saca? De su mal tesoro del corazón. Pero el hombre bueno, ¿de dónde saca? De su buen tesoro del corazón. Mira lo que hace la coraza de justicia. Nos guarda de todo eso. Los buenos y los malos pensamientos. Y nos dice Proverbio que así como el hombre piensa, así se conduce. ¿Ya? Entonces, si no tenemos la coraza de justicia, ¿cómo van a estar nuestros órganos, nuestro corazón? ¿Entiendes? Los buenos y los malos pensamientos. Esto es tremendo. Segunda de Corintios, el capítulo 5, verso 21, dice, Raúl, segunda de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? ¿Está leyendo ahí o no? Está grande, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así que, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué fuimos hechos por de nosotros? Justicia de Dios. Así que cuando yo digo, oye, hermana, justicia de Dios, hermana Gloria, usted es justicia de Dios, ¿estoy en lo correcto, no? Sí, porque el Señor la hizo. ¿Cómo la hizo? Por esto, mira, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Así que cuando usted levanta su mano y dice, Señor, gracias porque yo soy hecho justicia tuya, está en lo correcto. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Tú y yo hemos sido hechos por Cristo, por la obra de Cristo, justicia de Dios. Amén. Veamos este pasaje en otras traducciones, mira. En la versión Arcas y Fernández dice, Cristo fue del todo inocente, mas por nosotros Dios le trató como al propio pecado para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. La Biblia al día dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La Biblia latinoamericana dice, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Y la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Para poder entender la coraza de justicia, tú tienes que entender cómo opera la justicia de Dios. Amén. Si no, jamás nos vamos a dar cuenta de cómo ha operado en nosotros la justicia de Dios. Mira, al ver todas estas versiones podemos tener una idea más clara de lo que sucedió. Jesús no conoció pecado, porque nunca había pecado, pero Dios lo trató como si fuera un gran pecador y le hizo cargar nuestro pecado como si fuera suyo. El justo se identificó con nosotros, los injustos, y tomó nuestra propia naturaleza pecaminosa para así poder liberarnos de toda culpa y de este modo declararnos inocentes y hacernos justos delante de Dios. Estaba leyendo una historia y me pareció interesante, que habían dos gemelos en China, habían dos gemelos idénticos, y uno era buen muchacho y el otro era malo, delincuente. Y un día este muchacho que era bueno, el gemelo que era bueno, estaba en su casa y de pronto llegó su hermano corriendo y venía con toda su ropa ensangrentada y le dijo,
que venía huyendo de la policía porque había matado a alguien y había hecho cosas malas. Entonces este gemelo bueno le dijo: sácate la ropa, pásame tu ropa, le dijo, y escóndete por un tiempo. Y él se puso la ropa de su hermano y cuando llegó a la policía lo tomaron detenido a él. Se lo llevaron, le hicieron un juicio y era tan grave lo que el hombre había cometido, el gemelo malo, que lo condenaron a muerte, al inocente. Y le quitaron la vida, ¿verdad? Entonces cuando su hermano gemelo, el que realmente había cometido el pecado, se enteró, fue y se entregó a la justicia y le dijo: ustedes han cometido un error, mi hermano era inocente, fui yo el que cometió el pecado. Y el juez le dijo: ya esto está resuelto, no podemos condenar 2 veces por un solo pecado a una persona, así que tú estás libre de todo juicio. Y él le dijo: pero ustedes se han equivocado. Y el juez le dijo: no puedo hacer nada porque ya la ley operó en tu hermano, así que tú estás libre. Amén. ¿No es lo mismo que hizo Cristo por nosotros? Así que cuando hablamos de justicia, ¿de qué justicia estamos hablando? Amén. La justicia de Dios. Amén. Mira, el juez le dijo: no podemos, le dijo él. La ley dice que no se puede juzgar a 2 personas por el mismo delito. Tu hermano dio su vida por ti. Eres completamente libre. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Él pagó el precio del castigo de nuestro pecado. Ahora somos delante de Dios libres y completamente inocentes. Amén. En Cristo Jesús hemos sido hechos la justicia de Dios. Levante su mano al cielo y diga: Señor, gracias porque en Cristo tú me has hecho justicia de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, esta es la justicia a la que se refiere la coraza de justicia. La obra de Cristo en la cruz para declararnos completamente inocentes y hacernos justos, no por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo. Es en esta verdad que tenemos que pararnos nosotros. Es una realidad espiritual. Amén. Mira, en todas las cosas de la Biblia hay una realidad terrenal y una realidad celestial. Y en la realidad celestial tú y yo ya hemos sido justificados por Cristo. Ahora eso tú y yo lo tenemos que concretar aquí, con nuestras acciones. Amén. Así que es en esta verdad que tenemos que pararnos, ya que el diablo quiere que coloquemos nuestros ojos en nosotros mismos, con todos nuestros pecados, fracasos, errores, en lugar de vernos en la obra de Cristo en la cruz. Porque Él sabe que cada vez que saquemos los ojos de Cristo seremos vencidos. ¿Es así o no? Claro. Debemos vernos como lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Somos justos e inocentes delante de Dios. Mire, yo le miro la cara a usted y puedo decir que usted no se la cree. Y el diablo sabe eso. Amén. Fíjate, cuando hablamos del escudo de la fe, lo he dicho un montón de veces, pero no lo hacemos. Y el diablo nos tira sus dardos y penetra en nuestra vida. ¿Por qué? Fíjate, son flechas que él tira. Y normalmente esas flechas encendidas son pensamientos, ideas. Porque la guerra espiritual es así. La guerra espiritual siempre es una guerra de ideas. El diablo nos juega aquí. Así que esos dardos encendidos del enemigo son ideas, son pensamientos.
Y como nosotros tenemos el escudo, ¿cuántos tienen el escudo de la fe? Pero lo tenemos acá abajo, dígale que está a su lado, acá abajo no funciona. Mira, nos habla de la coraza de justicia, pero también del escudo de la fe. ¿Por qué hay que levantar el escudo de la fe? Porque normalmente los dardos del enemigo van apuntados aquí. Amén. Hágase así, mira, así. Diga, el problema está en el coco, diga, ahí está el problema. Amén. Pero ¿cómo levantamos el escudo de la fe? Porque abajo no funciona. Levantamos el escudo de la fe, ¿sabes cómo? A ver si usted se acuerda. No se acuerda porque no lo hace, no funciona porque no lo hace. Nosotros levantamos el escudo de la fe con nuestras declaraciones. Amén. Cuando declaramos en el mundo espiritual, lo dije el otro día, Pablo dice, diga al pobre, pero es que yo soy pobre. Pero Pablo dice, di que eres rico en Cristo. Diga al débil. Y nosotros no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no levantamos el escudo y los dardos penetran aquí y se nos mete la idea de que, soy pobre. Soy débil. No puedo. Y nuestra boca se cierra. Pero el escudo de la fe se levanta con tus declaraciones. Amén. ¿Usted cree que Pablo declaró porque quiso declarar eso? Para decir, cuando los hermanos se reúnan en Centro Cristiano Mundial, van a decir esta frase súper linda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Pablo estaba haciendo una declaración real, estaba levantando el escudo de la fe. ¿Cuándo Pablo declara eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es porque Pablo estaba teniendo días, pero súper de victoria? No, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y Pablo estaba agradeciendo a los hermanos, ¿verdad? De Filipos, que eran pobres. Y a ellos le estaba diciendo, hermanos, declaren siempre, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eran pobres, hermano, y de su pobreza dieron para sustentar a Pablo. Pero Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Está diciendo, la palabra del Señor no está presa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué estaba haciendo Pablo? Levantando el escudo de la fe. El escudo de la fe se levanta con tus declaraciones. Amén. Y la coraza de justicia tú te la pones cuando tú crees que tú has sido justificado, que tú has sido declarado. Mira, si Dios declara, ¿por qué nosotros no vamos a declarar? Nos enseña el Señor. Amén. Cuando nosotros declaramos, yo he sido hecho justicia de Dios. Entonces sé que no es mi justicia. Entonces sé que el diablo no puede atravesar esa coraza. ¿Por qué? Porque no es mi justicia, es la justicia de Dios la que guarda mi corazón, la que guarda mis órganos vitales, mi cuerpo, mi vida, mi mente, mis pensamientos, todo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre, mira, siempre lo he dicho, el diablo siempre te va a querer llevar al terreno que él quiere llevarte. Hay dos cosas, posición y condición. ¿Usted y yo tenemos una posición en Cristo? ¿Cuántos saben que tenemos una posición en Cristo? ¿Cuál es esa posición? Somos reyes y sacerdotes, estamos sentados. ¿Dónde? Dice, pastor, no, si yo estoy sentado aquí ahora. Pero Pablo dice que tú y yo en el Espíritu, cuando el Señor nos justificó, cuando nos salvó, nos dio una nueva posición. Y es estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿A dónde está sentado usted? Físicamente aquí, espiritualmente hablando, allá.
Y esa posición donde Cristo está sentado y nos sentó a nosotros es una posición de autoridad, de gobierno. Amén. Con Cristo. Así que si Él está sentado allá, nosotros estamos sentados con Él. Yo no sé cuántos creen eso. El tema es que si lo creemos, hermano. Y como estamos sentados con Él, entonces tenemos la misma posición de Él. Amén. Mira qué tremendo es esto. Amén. Como Él es la cabeza de la iglesia y el Padre lo sentó a su diestra y lo hizo sentar sobre todo principado, sobre todo gobierno, sobre todo nombre que se nombra, y dice Pablo, tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y el diablo lo sabe. El tema es que tú y yo no lo sabemos. O si lo sabemos, no lo creemos, no operamos en esa dimensión. Entonces, ¿qué hace el diablo? Nos quiere llevar. Él no te habla de tu posición en Cristo, porque sabe que está perdido cuando tú entiendes que tienes una posición en Cristo. Él te quiere llevar a tu condición. Y en nuestra condición, ¿cuál es nuestra condición a diario? Enrollado en nuestros problemas, ¿sí o no? Entonces el diablo te dice, mira cómo andáis, mira lo que hiciste, mira. Y allí es donde tú tienes que ponerte la coraza de justicia. Decirle al diablo, levantar el escudo de la fe y decirle, yo he sido hecho justicia de Dios. Yo he sido declarado inocente y por más que el diablo que te diga, tú eres malo, tú eres un pecador, ¿sí? Eso es lo que crees de mí, tienes que decirle al diablo porque no es lo que yo creo de mí y no es lo que Dios dice de mí. Porque Él me hizo justicia. Entonces, entiende, mira, porque si fuera nuestra justicia, entonces le diríamos al diablo, tienes razón, soy malo, soy conventillera, soy pecador, soy hablador, soy aquí, soy allá. ¿Quiere que siga o no? Pero como estamos en Cristo, no somos eso. Y Dios nos mira y nos mira en Cristo. Qué bueno es eso. Porque cuando Él nos mira, no nos ve a nosotros. Ve a Cristo. Entonces ve, mi justicia. Es inocente. No es pecador delante de mí. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Cristo. ¿Ve que todas las cartas de Pablo dicen en Cristo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y nos hizo aceptos en el amado en Cristo. En Cristo, es dentro de Cristo. Así que tu vida y mi vida están dentro de Cristo. Así que cuando el Padre nos mira, no ve tu pecado, ve la obra de Cristo. ¿Y el diablo dónde nos quiere llevar? ¿Tú crees que el diablo te va a hacer guerra en tu posición? No, el diablo nos hace guerra y te quiere llevar a tu condición, a nuestra condición aquí, porque aquí hablamos, somos todo lo que somos aquí. Y ahí por eso gana nuestras batallas, por eso muchas veces nos vence en muchas áreas. Pero cuando tú y yo entendemos cómo opera la justicia de Dios, amén. Mira, con esto concluyo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Se desligó del hombre? Los echó del huerto, pero no se desligó de ellos. ¿Qué hizo? Tomó un cordero. Y para poder cubrirlos, tuvo que matar el cordero y derramó sangre. Y con la piel del animal los vistió. Así que no los dejó desprovistos. Pero cuando derramó sangre, ya le estaba hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Y le estaba enseñando al hombre que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Eso les enseñó Dios a Adán y Eva, aunque los había echado del huerto. Amén. Entonces, les habló de la justicia. Entonces, cada vez que el hombre peca, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estoy hablando, Dios le enseñó al hombre que tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y después, años después, le enseñó acerca de la expiación. Y por eso le dijo al hombre,
jamás comerás de la sangre de los animales, porque la sangre que está en los animales es solo para la expiación. Por eso nosotros no podemos comer la sangre. Así que si a usted le gustan las morcillas o las prietas, pero le enseñó al hombre eso. ¿Qué le enseñó? Que el pecado siempre tiene que ser juzgado. Así que en la justicia de Dios, mira, cuando nosotros ofendemos a alguien, nosotros pedimos perdón y el hermano nos dice te perdono, ¿cierto? Pero en la justicia de Dios el pecado siempre tiene que ser juzgado. A ver, usted dice, pastor, pero ¿cómo así entonces? ¿Por qué yo puedo perdonar y mi hermano me perdone y no tiene que haber derramamiento de sangre? Porque ya Cristo realizó toda la obra ya. Por esa razón. Pero en la justicia de Dios, Dios siempre tiene que juzgar el pecado. Por eso, mira, en la justicia de Dios, Dios dijo, oye, yo quiero salvar al hombre, pero alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar por el pecado para juzgar el pecado. ¿Y cómo se juzga el pecado o cómo se quita el pecado? Con derramamiento de sangre. ¿Y no fue lo que hizo Cristo por nosotros? Entonces por eso Cristo se ofreció a sí mismo. No fue el hombre el que lo mató. Ve que Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la ofrezco en rescate de todos. Así que Cristo ofreció su vida, derramó su sangre y Cristo nos justifica delante del Padre. Así que cuando el Padre te mira a ti, me mira a mí, nos ve inocentes de todo pecado, de toda culpa. Amén. No hay problema con Dios ahora. Por eso cuando alguien dice, uy, nunca jamás podré pagarle a Dios todo lo que Él hizo por mí, es que jamás le podrás pagar. Y tampoco tenemos la obligación de pagar. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó. No hay nada que pagar. Por eso cuando la gente dice, estoy en deuda con Dios, Dios dice, no tienes ninguna deuda conmigo, porque ya Cristo saldó toda tu deuda. Amén. Ya Él murió por ti. Así que es mi justicia. En la justicia de Dios dice, el pecado tiene que ser juzgado. Y la única manera en que sea juzgado el pecado es que alguien tiene que morir, tiene que haber derramamiento de sangre. Y eso lo hizo Cristo por nosotros. Así que cuando el diablo se levante contra ti y te declara unas cuantas, tú lo único que tienes que hacer es ponerte la coraza de justicia. Amén. Cuando el diablo te venga a acusar, ¿qué tienes que hacer tú? Ahora, póngase en pie, por favor. Ahora, esto es como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, este demonio no sale sino con oración y ayuno, ¿recuerda? Entonces mucha gente cuando va a liberar a alguien, o le piden, pastor, ¿podía liberar a un endemoniado? Hermano, ¿podías liberar a un endemoniado? Espérate, hermano, voy a ir a orar y a ayunar. Mientras que el endemoniado está ahí. Pero en realidad no es lo que quiso decir Jesús, ¿cierto? Jesús lo que dio a entender que nuestra vida tiene que permanecer siempre en oración y ayuno. Entonces, si aparece algún endemoniado por ahí, no tienes que ir a ayunar y a orar, sino que tú estás en condiciones para echar fuera a cualquier demonio. Eso es lo que Jesús quiso decir. Amén. Entonces, cuando hablamos de ponernos la coraza de justicia, partí diciendo en la prédica que hay un patrón del cada día. Todos los días tú tienes que estar vestido. Todos los días levantarte y darle gracias al Señor. Señor, gracias, porque es tu justicia la que me sostiene, es tu justicia la que me libra de todo ataque del enemigo. Tú me has declarado inocente, ¿no es así, hermana Fresia? Todos los días, gracias Señor, porque soy inocente delante de ti. ¿No es así, pastor? Gracias porque estoy justificado por el Padre. Amén. Así que cuando el diablo te quiera hacer guerra, tú tienes puesta la coraza de justicia. Hace muchos años conté esta historia, pero viene el caso. Había una mamá que tenía dos hijos, un hijo y una hija. Y ella tenía gallinas y patitos y un día su mamá le dijo, hijo, voy a ir a comprar, encárguense de la casa.
Y ella salió. Y el hijo estaba jugando con un pato y se le pasó la mano y mató al pato. Entonces él le dijo a la hermana, no le digas nada, mamá, que yo maté el pato. Yo voy a hacer lo que tú me pidas. Entonces la hermana comenzó a chantajearlo. Y llegó la mamá y dijo, hija, ponga la mesa porque vamos a almorzar. Y la hija miró al hermano y le dijo, pone la mesa porque vamos a almorzar. Y él dijo, no, si te mandaron a ti. Y ella dijo, acuérdate del pato. Y él tuvo que ir a colocar la mesa. Y después vamos a tomar 11. Tomaron 11 y ya, hija, lave la loza. Y ella miró al hermano y dijo, a lavar la loza. Y él dijo, no, si te mandaron a ti. Y ella dijo, acuérdate del pato. Entonces lo tenía chantajeado así. Y un día el muchacho se cansó de eso y fue y habló con la mamá. Le dijo, mamá, el otro día cuando tú saliste, yo sin querer maté un pato y le dije a mi hermana que no te dijera. Y ella me ha estado chantajeando todo este tiempo, por favor, perdóname. Y la mamá lo tomó, lo sentó en sus piernas y le dijo, hijo, te perdono. Te perdono. Ya lo sabía, ¿verdad? Entonces la mamá dijo, vamos a almorzar, dijo, pongan la mesa, le dijo a la hija. Y ella le dijo a su hermano, pon en la mesa. Y él dijo, no. Y ella dijo, acuérdate del pato. Y él dijo, nunca más me vas a chantajear, porque le confesé a mi mamá lo que hice y ella me ha perdonado. ¿Entiendes? Cuando el diablo te venga a acusar, tú estarás con la coraza de justicia. Cuando el diablo te diga que tú eres pecador, que tú hiciste esto en el pasado. Amén. Hay gente que vive diciendo es que yo soy un drogadicto perdonado, o que yo soy un alcohólico perdonado. Jamás diga eso, porque usted sigue confesando su condición. Usted declare que es un hijo de Dios y que tiene una posición en Cristo, que el Padre lo perdonó y lo declaró inocente, libre de toda culpa. Esa es la coraza de justicia. No sé si me he explicado, pero así opera la coraza de justicia en nosotros cuando entendemos que no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios operando día tras día en nosotros. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias al Señor. Quizás aquí te puedes recordar lo que eres y decirle gracias, Señor, porque tú me has perdonado, porque tú me has justificado, porque no hay ninguna deuda contigo, porque Cristo pagó toda mi deuda. Cristo fue a la cruz, llevó todo mi pecado. Cristo llevó todo lo que yo hice, lo malo que fui, lo alejado que estaba de ti. Me acercó a ti y es tu justicia la que ha operado en mi vida, Señor. Dígalo, hoy me visto de la coraza de justicia para que los dardos del enemigo, para que las ideas del diablo no afecten mi vida espiritual y yo pueda día tras día salir victorioso en esta guerra. Me visto hoy, me pongo la coraza y declaro que tú me has hecho, me has constituido, has declarado que yo soy tu justicia. Fui hecho justicia de Dios y hoy me he visto con esa coraza en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra dice, vamos, si lo puedes declarar, tu palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y hoy podemos respirar libremente y poder declarar que hemos sido hechos justicia divina, justicia tuya, Señor. Gracias, Señor. Te honramos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a adorar un momento al Señor y dile, Señor, yo me he visto de esa coraza. Yo tomo esa coraza hoy y me he visto de tu justicia. No es mi justicia, yo me he visto de tu justicia. Así que nunca más el diablo podrá acusarme. Nunca más el diablo podrá enrostrarme el pecado que cometí. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres.